Bueno, esto va a ser como parte de la clase y para apoyar a Arturo con el tiempo que quedaba por ahí faltando. Yo creo que ya con esto estaría saldado. Entonces, por eso este continuó con la numeración que llevábamos el miércoles. Creo, si no me recuerdo, que era el teorema 3. Y lo que hay que ver es que raíz de 2 no es racional. Me parece que es el problema 41A. He visto que Arturo ya le subió una solución, entonces voy a presentarles 4 demostraciones diferentes. Todas son por reducción al absurdo, porque realmente no sabemos qué es lo que significa que un número sea irracional. Solamente sabemos qué significa que un número sea racional. Dos de ellas van a ser como las que él les presenta. Creo que hizo, bueno, no sé si hizo una o dos, la verdad. Nada más vi así rápidamente el PDF que subió. Pero bueno, aquí veremos dos eh, que se parecen mucho y otras dos que son más geométricas. Y todo esto obviamente no lo inventé yo. Todo esto lo saqué del libro ese que les compartí en el anuncio, que desafortunadamente está en italiano. Es el PDF en línea, no lo pude encontrar en español, pero más o menos se entiende. No es necesario saber italiano para más o menos entender lo que dice. Y no sé, Arturo es mucho mejor buscando este tipo de cosas. A lo mejor él puede encontrarlo para que lo suba por si alguien está interesado en leer un poco más sobre la historia de esto, que viene un poco con lo que les contaba sobre este descubrimiento con los pitagóricos el jueves pasado. Bueno, como vamos a hacerlo por contradicción, voy a poner aquí en azul la parte que va a ser común a cada una de las demostraciones que vamos a hacer. Y eso es suponer que raíz de 2 es racional. Si raíz de 2 es racional, eso significa que existen naturales m y n que son primos relativos, tales que raíz de 2 se puede escribir como m sobre n, donde los he tomado naturales porque raíz de 2 es un número positivo, dada la relación bueno, como estamos suponiendo aquí, que no tiene el signo menos por toda la separación que ya vimos en clase, que podemos hacer de los racionales, que viene de la separación que podríamos hacer con los enteros. Entonces, si aquí aplicamos nuestras relaciones que ya demostramos en clase, que sería la ley de cancelación para la multiplicación, pues podemos multiplicar cada uno de los lados por n, y entonces el n aquí desaparece con este, y nos quedaría que m es igual a raíz de 2 por n. Y entonces lo que hacemos es elevar esto al cuadrado, lo que significa que multiplicamos m por sí mismo, lo cual nos volvería a dar un entero, o bueno, un natural, y esto sería raíz de 2n por raíz de 2n. Lo estoy diciendo así nada más para ir explicando que con las cosas que ya vimos, esto está totalmente justificado, ¿no? Y en uno de los problemas de la tarea se define sumar los exponentes de manera recursiva. Entonces este m por m realmente sería m cuadrada, y aquí conmutaríamos raíz de 2 con n, luego juntaríamos n con n, lo que nos daría n cuadrada, conmutamos con el raíz de 2 y eso nos da raíz de 2 por raíz de 2 n cuadrada.
que sería 2 por n cuadrada. Realmente no hemos demostrado las leyes de los exponentes porque hacerlo para todo número real es un poco más complicado y lo haremos al final bueno, casi al final de la siguiente semana cuando ya entremos de lleno con los números reales. Entonces lo pueden dejar así, digamos. Raíz de 2 por raíz de 2, pues sabemos que es 2. O es 2 a la 1 medio por 2 a la 1 medio, 2 a la 2 medios. Eso nos queda igual a 2. Entonces esta es, por lo tanto, m cuadrada es igual a 2n cuadrada. Entonces de aquí vamos a partir. Le voy a llamar ecuación 1. Ahora, la primera demostración, que es quizá la más clásica, es consecuencia del siguiente lema. Lema 1, que realmente es el problema. No, creo que aquí los cambié. Entonces, cheque, mejor quito la numeración y lo comparan con lo que puse, porque creo que moví este lema, bueno, este problema como antes del problema de raíz de 2. Entonces, lo que quiero decir es que también es un problema, un ejercicio del examen. Entonces, si tenemos P un número natural, vamos a decir que P es par. Si P es par, o más bien P es par, sí, solo sí, P cuadrada también es par. Entonces, para la primera demostración, si es que bueno, si es que esto viene en el examen y quieren usar esta demostración, tienen que demostrar este lema para que esté bien justificada su demostración en el examen. ¿Sí? Entonces vamos a demostrar este lema 1 y primero la ida. Entonces vamos a suponer que P es par y P es un número natural. Entonces esto lo que significa es que P se puede escribir como 2 veces un número natural K para algún K natural. ¿Ok? Es la definición de un número par. Entonces, si elevamos al cuadrado esto, nos quedaría P cuadrada igual a 2K al cuadrado, que sería, de nueva cuenta, es 2K por 2K y luego conmutamos, asociamos, etcétera. O sea, todo esto ya está perfectamente justificado con lo que vimos. Entonces, si llega a estar esto en el examen, nada más basta que pongan una nota y digan que estas operaciones están justificadas por el hecho de que los racionales son un campo. Y con eso es suficiente. Entonces por aquí pondrían todas las operaciones realizadas están justificadas porque los números racionales son un campo. Y además en los números naturales, digamos, los números naturales son un subconjunto de los números racionales y los números racionales son un campo. ¿Cuáles serían los números naturales? Pues son los m y n para n igual a 1 y m en los enteros positivos o en los naturales. Este es un subconjunto de Q y de hecho eso ya lo demostramos en clase. Entonces basta con que pongan eso, que Q es un campo, entonces cumple con esta. Todos estos pasos están bien justificados y nos queda 4K cuadrada y esto lo podemos escribir como 2 por 2K cuadrada. Entonces, esto lo que quiere decir es que P cuadrada es igual a 2 por un número L, donde L es 2K cuadrada, pero como K es natural, el producto de dos naturales, que sería K por K, sería natural, es decir, K cuadrada es natural. Y como 2 es natural, el producto de dos naturales es un natural también, entonces, para ese L, número natural, por lo tanto, P cuadrada es par. Y ahora, lo que hay que demostrar es que P cuadrada es par. Si P cuadrada es par, entonces P es par. Es decir, tenemos que demostrar un P implica Q. Pero, equivalentemente,
se puede demostrar que no Q implica no P y ambas cosas son equivalentes, que es la contrapositiva, como les han enseñado en sus otros cursos. Entonces, supongamos que P no es par. Es decir, vamos a negar esto y tenemos que demostrar que P cuadrada no es par. Pero si P no es par, eso implica que P es par. Es impar, perdón. Y si P es impar, eso significa que P lo puedo escribir como 2K menos 1 para algún K en los naturales. Recordemos que los naturales para nosotros son empezando con el 1. Entonces es impar. Ahora lo que hacemos es, como queremos ver quién es P cuadrado, elevamos al cuadrado. Esto sería 2K menos 1 al cuadrado y de nueva cuenta todas estas operaciones están justificadas porque Q es un campo. Entonces me quedaría 4K cuadrada menos 4K más 1. Y esto lo puedo escribir como 2 por 2K cuadrada menos 2K más 1. Es decir, 2 por un número L más 1, donde este L es 2K cuadrada menos 2K. Y como K es natural, toda esta cosa de aquí es natural, es un natural positivo. Entonces, como aquí dice, o sea, tendrán que decir como K es un natural, eso quiere decir que K está en la clase positiva de Q, es decir, que ese K es mayor que cero. Entonces, K cuadrada es mayor que cero, lo cual, por lo que demostramos en clase, K cuadrada es mayor que K. Y si multiplicamos por 2, entonces esto lo que quiere decir es que 2K cuadrada es mayor que 2K. Es decir, 2K cuadrada, también por lo que demostramos en clase, menos 2K, que sería sumarle el mismo número de ambos lados de la desigualdad, es mayor que 0, que es lo que está aquí. Y como K es natural, 2K es natural, K cuadrada es natural por 2 es natural, entonces todo este es un número natural, efectivamente, mayor que 0. No es negativo, no es un entero. Entonces, esto lo tienen que poner en su demostración. Entonces, por lo tanto, P cuadrada es igual a 2L más 1. Es decir, aunque no tiene el menos aquí como lo que puse acá, para alguna L que está en los naturales. Pero esto, aunque no tiene el menos 1, es un número impar de todas maneras, para cualquier L natural. Entonces P cuadrada es impar. Entonces, por lo tanto, si P es impar, entonces P cuadrada es impar, o lo que es lo mismo, si P cuadrada es par, entonces P es par. Y hemos demostrado este pequeño lema. Muy bien. Entonces voy a poner la demostración del teorema 3 utilizando este lema también en rojo. Y vamos a llamarle la demostración primera, que es la demostración más clásica. Vamos a partir siempre de la ecuación 1. Entonces, de la ecuación 1. O sea, ¿cómo lo pondré en el examen? Pues pondría primero lema, lo demuestro, luego demostración y pongo, supongamos que raíz de 2 es un número racional. Entonces existe todo esto, etcétera, de manera que m cuadrada es igual a 2n cuadrada. Entonces yo ya no lo hago así porque como esto es parte de la clase y tengo que hacer otras demostraciones, no lo quiero escribir cada vez que hagamos la demostración. Entonces, de la ecuación 1, m cuadrada es igual a 2n cuadrada. De aquí voy a partir en todas, pero siempre va a estar esto. Entonces, m cuadrada es igual a 2n cuadrada. Esto quiere decir
que m cuadrada es par? Pues como n está en los naturales, entonces por la propiedad de cerradura, n cuadrada, que es n por n, también es un número natural. Entonces, eso significa que m cuadrada es igual a L por n cuadrada, a 2L, perdón, para algún natural L, donde esa L es n cuadrada. Entonces, por lo tanto, es par. Ahora, como es par, por el lema anterior, eso significa que m es par. Es decir, m lo puedo escribir como 2k para alguna k natural, por el lema. Ahora, entonces, ¿qué significa esto? Que m cuadrada, entonces, m cuadrada es igual a 2k al cuadrado, que sería 2 por 2k cuadrado, es decir, 4k cuadrado. Y esto, esa m cuadrada es igual a 2n cuadrada. Ok, entonces, ¿qué significa eso? Que 2 por 2k cuadrada es igual a 2n cuadrada, por las propiedades de la igualdad. Y como Q es un campo, puedo tener la ley de cancelación y entonces esto implica que n cuadrada es igual a 2k cuadrada. Como esa k era natural, entonces k es natural, entonces k cuadrada también es un número natural, que puedo llamar L si yo quiero. Entonces lo que me dice esto que acabo de encontrar es que n cuadrada es igual a 2L para alguna L en los naturales. Y acá tenía que m es par para alguna k, es decir, también tenía que m, perdón, a ver, m cuadrada es par, a ver, aquí me adelante un poco. Esto que puse está bien, pero realmente no es, el que queremos no es n cuadrada. Entonces, n cuadrada es par. Entonces, por el lema 1, n es par. N es par. Entonces, ¿qué significa esto? Que n es igual a 2, le puse acá k, ¿verdad? A 2L para alguna L en los naturales. Entonces, en resumen, tenemos que m es igual a 2k y que n es igual a 2L. Entonces, pero si m es igual a 2k y n es igual a 2L, esto implica que m y n no pueden ser primos relativos, porque tienen un divisor común, que es el 2. Además del 1. Entonces no son primos relativos. Y eso es una contradicción porque habíamos supuesto que m y n eran primos relativos. ¿Ok? Entonces la clave es que este 2 y este 2 lo que hacen es que convierten al 2 en un divisor común tanto de m y de n. Entonces ya no son primos relativos. Y entonces, por lo tanto, raíz de 2 no puede ser un número racional, que fue lo que supuse al inicio, y eso es consecuencia de suponer que raíz de 2 es racional. Entonces, por lo tanto, no es racional. Ahora, para la segunda, que creo que sí vi que, bueno, vi algo así que Arturo demostró por ahí, o al menos para el problema B, no,
no recuerdo bien. Entonces, esta es una demostración para ver que raíz de 2 no es un número racional. Entonces, la pueden usar en el examen siempre y cuando demuestren también este lema. Ahora, para la segunda, vamos a tomar como válido el teorema, que de hecho es lo que también supuse aquí para ver esto. El teorema fundamental de la aritmética, que Arturo me comentó que se los iba a demostrar o algo así, pero eso no era necesario. Pero si se los demostró, pues qué mejor. Pero esto es algo que van a ver en álgebra superior, no sé si uno y 2 cuando vean el tema de divisibilidad también. Entonces, lo que dice el teorema fundamental de la aritmética es, en una de sus múltiples versiones, pero la que nos sirve aquí, que todo número natural n mayor que 1 puede ser representado, déjenme lo escribo, puede ser representado exactamente de una única manera como el producto de potencias de primos. Es decir, ese número n lo vamos a poder escribir como pi desde igual a 1 hasta k, vamos a llamarle, de los primos pi elevados a un exponente alfa a la i. O sea, ¿qué significa esta notación? Así como la sigma representa suma, esa pi representa un producto. Y lo que nos dice es que Sn se puede escribir como P1 alfa a la 1 por P2 alfa a la 2, un producto por PK alfa a la K, donde P1 es menor que P2, ya que tenemos una relación de orden aquí, el orden usual como ya demostramos, menor que PK, son primos, y los alfa i's son números naturales, o en los enteros positivos, si ustedes quieren llamarle, para toda i, para toda i de 1 hasta k, o si quieren pueden poner para toda i que pertenece al ik, que es el conjunto, es el subconjunto de n que contiene a los primeros k elementos. Entonces, ¿qué significa esto? Pues, por ejemplo, yo no lo voy a demostrar, si Arturo lo hizo, qué bien, pero no era necesario porque no es parte del temario de cálculo. Entonces, por ejemplo, si quiero escribir el número 1000 como producto de primos, pues, el teorema fundamental nos dice siempre lo podemos descomponer como el producto de potencias de primos. Entonces, por ejemplo, este sería, no sé, 10%, y luego, que sería 10 al cubo, entonces, pero ese 10 lo puedo poner como 5 por 2. 2 es primo y 5 es primo, entonces esto nos quedaría como 2 al cubo por 5 al cubo. Entonces, en este caso, viendo la notación que tengo aquí, pues tendría que P1 es igual a 2 y que alfa 1 es igual a 3, P2 es igual a 5 y alfa 2 es igual a 3. Entonces, cualquier número que tengamos lo podemos descomponer de esta forma, como el producto de potencias de primos. Ok. Entonces, para demostrar la segunda forma vamos a necesitar un lema, que es el que Arturo usa para el ejercicio, el inciso B del problema de la tarea. Entonces, vamos a decir sea K un número natural,
Entonces, este, bueno, vamos a llamarle n, sea n un número natural arbitrario, arbitrario vamos a poner. Entonces, en la descomposición de Kn, donde K es un número natural también. Bueno, y de hecho, a ver, le están copiando, espérense un tantito, vamos a ponerlo mejor así. Es lo malo de no tenerlo aquí. Vamos a decir sea K en los naturales y n mayor que 1, donde n es un número natural. Entonces, en la descomposición de Kn en potencias de primos, aparecen las mismas potencias de los factores de K, pero repetidas exactamente n veces cada una. Entonces, probablemente si viene este problema en el examen, como son dos incisos, quizá les convenga hacer la demostración de esta segunda forma porque solamente usarían el lema 2, tanto para el inciso A como para el inciso B. El inciso A, que es demostrar que raíz de 2 no es racional, y el B, este, demostrar que el que no es racional es la raíz de un número primo, ¿no? Entonces podrían usar la forma 2 y ya no tendrán que demostrar el lema 1, por ejemplo, y el lema 2. Entonces, eso ya lo dejo a su criterio, en dado caso de que venga. Ok, demostración. Como tenemos K es un número natural. Entonces, eh, y bueno, estamos suponiendo también que este K es mayor que 1, evidentemente, ¿no? K y N mayor que 1. Entonces, K es natural, K es mayor que 1, entonces por el teorema fundamental de la aritmética, K es igual al producto desde L igual a 1 hasta, a ver cómo le puse aquí, bueno, igual a 1, desde igual a 1 hasta L, vamos a decir, de pi elevado al alfa i, que de hecho este alfa i le pueden llamar n porque son números naturales a final de cuentas. Pero bueno, de alfa i. Es decir, esto es igual a P1 alfa 1 por P2 alfa 2, etcétera, por PL alfa L. Entonces, Kn sería elevar todo esto a la n. A la n. Y pueden tomar como ciertas las leyes de los exponentes. Entonces, esto sería P1 alfa 1 a la n, etcétera, por PL a la alfa L a la n. Y es justo lo que nos dice el lema, ¿no? En la descomposición de Kn en potencias de primos, aparecen las mismas potencias de los factores de K,
pero repetidas n veces cada una. Entonces, la potencia de P1 es alfa 1, pero aparece n veces. La de P2 es alfa 2, pero aparece n veces, etcétera. La de PL es alfa L, aparece n veces. Entonces, con eso estaría demostrado este lema, así, rápidamente. Y como caso particular, si, por ejemplo, n es igual a 2, bueno, vamos a dejarlo así y ahorita que llegue el momento les digo. Entonces, con esto ya está demostrado el lema. Ahora sí, vamos a dar la segunda demostración. Entonces, de nueva cuenta de la ecuación 1, o sea, ¿qué pondrían? Demostración de que raíz de 2 es irracional. Pues antes de eso, pongo el lema 2 y digo que esto se puede por el teorema fundamental de la aritmética. Demuestro mi lema y digo, supongamos que raíz de 2 es racional, es decir, todo esto de aquí, y tenemos que m cuadrado es igual a 2n cuadrado. Entonces, eso iría entonces en esta demostración. Pero pues yo ya no lo voy a poner. De la igualdad más bien de la ecuación 1, tenemos que m cuadrada es igual a 2n cuadrado. Entonces, el lema 2 con n igual a 2, que tendría el caso especial de n igual a 2, pues que k al cuadrado es igual a P1 de alfa 1 hasta PL de alfa L al cuadrado, es decir, P1 alfa 1 al cuadrado hasta PL alfa L al cuadrado. Es decir, entonces, que m cuadrada sería igual a P1, vamos a llamarle, no sé, N1 para que no sea este, o sea, este es el lema. El lema para n igual a 2 es este y simplemente pongo n igual a 2, pero ahora lo aplicamos a m cuadrada, en este caso k es m y cuadrado, ¿no? Entonces, para que no se vea que son los mismos exponentes, voy a llamarles n, pero digamos, pueden dejarle la alfa si quieren, al cuadrado. Entonces, esto sería P1N1 al cuadrado por PL alfa L al cuadrado. Entonces, esto sería igual a P1, 2, N1, etcétera, hasta PL2 alfa L. Entonces, m cuadrada se descompone en un producto de primos. De manera que el lado izquierdo, o sea, m cuadrada, bueno, vamos a dejarlo así. De manera que, ¿cómo podemos decir esto? Que tenemos un número par de factores primos del lado derecho, no, del lado izquierdo de la ecuación 1. ¿De acuerdo? Porque m cuadrada es igual a esto y cada uno de estos es un múltiplo de 2, digamos, porque están elevados al cuadrado. Entonces tengo un número par de factores de primos de este lado, pero del otro lado, pero del lado izquierdo, tendría que n cuadrada es igual por el mismo lema 2
n cuadrada es igual a, eh, ya le llamamos p, podemos llamarle, eh, ¿cómo le pongo? P' 1 elevado a la 2 n1', etcétera, por pl' elevado a la 2 nl'. Con lo cual tiene un número par de factores primos. Entonces, n cuadrada tiene un número par de factores primos. Con lo cual, el lado derecho de 1 tiene un número impar de factores primos. Porque n cuadrada tiene un número par, pero aquí tenemos este 2. Entonces, un número par de factores y este, que es un impar porque es 1, entonces nos da un número impar de factores primos y eso entonces no puede ser. Esto no puede ser iguales porque contradice al teorema fundamental de la aritmética. Entonces, si este es igual a este, deberían de tener el mismo número de factores primos, pero aquí vemos que este tiene un número de factores primos impar, digo par, y este 2n cuadrada tiene un número de factores primos impar. Entonces lo que contradice es, esto es el teorema fundamental de la aritmética, por lo tanto, eso lo tendrán que escribir así, ¿no? Yo ya no lo escribo porque ya lo estoy diciendo, pero cuando entreguen sus hojitas, pues el ayudante no va a saber, Isaac no va a saber pues qué es lo que están pensando, entonces tienen que escribir ahí que este lado tiene un número de factores primo par y este lado tiene un número de factores primo impar, y eso contradice al teorema fundamental de la aritmética porque si estas dos cosas son iguales tendrían que tener el mismo número de factores primos. Entonces, por lo tanto, raíz de 2 no puede ser racional, que es lo que supusimos que era cierto. Muy bien. Ahora, la otra forma que iba a ver tenía que ver con divisibilidad, pero no la vamos a hacer. Entonces tengo rojo, azul, ahora vamos a hacerlo de nuevo con blanco. Esta demostración que voy a dar, bueno, que vamos a ver, es más geométrica. Pero vamos a partir igual, o sea, si quieren usar esta por si bien el examen sería poner todo esto que está en azul y empezar con, bueno, y continuar. De la ecuación 1, tengo que m cuadrada es igual a 2n cuadrada. Pero 2n cuadrada es lo mismo que n cuadrada más n cuadrada. Ahora, del teorema de Pitágoras, esto nos dice que podemos tener un triángulo rectángulo. Dice que hay un triángulo rectángulo con dos lados iguales, es decir, isósceles. Isósceles, sí, así. Y Pitágoras también lleva acento aquí, ¿no? Un triángulo rectángulo isósceles con catetos de longitud n e hipotenusa m, donde m y n están en los naturales, tales que n es menor que m.
por cómo es, por la relación de orden usual. Entonces, si m cuadrada es igual a la suma de estos n cuadradas, quiere decir que la n es menor que la m. Justamente porque la hipotenusa siempre es más grande que los lados. Eso de la geometría. Entonces, vamos a pintar ese triángulo rectángulo así. Isósceles se supone que son los lados iguales, más o menos. Y aquí le damos hasta ahí. Déjenme más o menos ahí. Entonces este lado es n, este lado es n y este lado de aquí sería m. Entonces ahora creo que aquí no hay compás, o sí hay, ya ni sé. Creo que sí. Este, creo que es este, ¿no? Ah, no. O sea, lo que quiero hacer es plantarme aquí. ¿Dónde está el compás? Yo me acuerdo que sí había. Pues es este. Ah, ya, lo tengo que arrastrar. Ok, entonces este lo pongo aquí, creo. Ah, ya se quitó. Híjole, no sé cómo ponerlo. Ok. Entonces lo que vamos a hacer es, ah, lo que quiero hacer es, este, trasladar este lado a donde está la hipotenusa. Entonces, híjole, ¿cómo lo paro? Eso. Ah, ya aquí. Ok, está así. Luego lo quiero hacer más chiquito. Ahí. Entonces lo que voy a hacer es que este n lo voy a trasladar aquí con el compás. Ok, ahí está. Qué difícil, ¿eh? Entonces, lo que hacemos es, tenemos el triángulo isósceles este que pinté. Y tiene lados, vamos a llamarle, bueno, estos puntos A, este punto B, este punto C. Entonces, lo que hacemos es con el compás trasladamos el segmento AN sobre la hipotenusa M. Entonces, ahí se ve claramente justo que el lo que había puesto, que el N es menor que el M, ¿no? Ahora, de tal manera que el lado AC, bueno, AB más bien, AB es igual al BC y esto es igual a N. Y el AC sería igual a M. Entonces pusimos el compás aquí en A, medimos la longitud N y giramos hacia la hipotenusa con la abertura N. Entonces este punto donde corta a la hipotenusa le vamos a llamar D. Es el punto D. Entonces, trasladamos, voy a ponerle aquí, trasladamos. Obviamente si no llevan compás no es necesario que, solamente con que expliquen qué están haciendo, trasladamos el, el cateto N con el compás a M, obteniendo el punto D, tal que DC, o sea, este ladito, va a ser igual a M menos N, lo cual se ve claro, ¿no? Porque por construcción, bueno, este es M y por construcción al trasladar todo el AD sería, el AD sería este,
Voy a ponerlo así mejor. DC, a ver, vamos a poner AC sería igual a AD más DC. Y entonces DC sería igual a AC menos AD. Pero AC es M completo. Y AD, este, no, AC, sí, y AD que es este que trasladamos, que es el N, este N lo trasladamos aquí. Entonces, M es todo, de A hasta C es M. Entonces, de AD sería N por la construcción, con la regla y el compás. Entonces, este segmentito de aquí, el DC, sería M menos N. Ahora trazamos un segmento ortogonal, a el AC, que pase por el punto C, y tenga longitud, la misma longitud de este, digamos que va a ser el nuevo lado, M menos N. Entonces, ¿qué quiero decir? Según lo que redacté, es que aquí construimos un segmento perpendicular. Ya no lo voy a hacer con la regla del compás, pero es un segmento perpendicular, algo así, que va a tener la misma longitud que es DC. Entonces, a ese extremo le vamos a llamar ABCDE y vamos a unir con D, así. De manera que estamos generando un triángulo rectángulo. O sea, aquí por construcción es perpendicular. Entonces déjenme tratar de redactarlo así. Aquí que pase por C y tenga longitud M menos N. Y llamamos E al extremo. O sea, este punto. Entonces, esta línea azul es la que estoy redactando aquí, que es perpendicular a AC. Y va a tener la misma longitud M menos N, o sea, la longitud de D, la misma. Y luego unimos D con E para obtener un nuevo triángulo rectángulo. Entonces unimos D con E para obtener un nuevo triángulo isósceles, que sería el DCE. DCE. Y este triángulo, semejante por construcción, semejante por construcción. Entonces, aquí estamos aplicando cosas de geometría plana o eso que están viendo geometría moderna. Por construcción, este, es semejante por construcción al triángulo original, ABC. Entonces lo que tenemos es este triángulo, déjenme ponerlo aquí, así, algo así. Este triángulo que tiene longitud M menos N y este tiene M menos N, entonces esta de aquí pues vamos a llamarle X. Este es el punto C, el punto D y el punto E. Entonces llamamos X a la hipotenusa eh, del triángulo DCE. Entonces, y aquí nos preguntamos qué pasaría si esa hipotenusa fuera un número natural.
¿qué pasaría? Pues estaríamos como al inicio. Es decir, tendríamos un triángulo isósceles, con catetos e hipotenusa enteros, o sea, enteros positivos, ¿no? Números naturales como teníamos al inicio, donde tanto m como n eran números enteros por hipótesis. Entonces, bueno, enteros pero más pequeños o menores que las del triángulo inicial, o sea, del triángulo ABC. Muy bien, entonces aplicamos de nuevo el mismo procedimiento. Aplicamos el mismo procedimiento que hicimos para calcular este triangulito chiquito. Entonces volvemos a hacer lo mismo, trasladamos este a la hipotenusa, vamos a obtener un nuevo cateto, construimos otro cateto, unimos esos puntos y vamos a obtener un nuevo triángulo rectángulo, un nuevo triángulo isósceles rectángulo para obtener otro triángulo semejante. Eh, y, y hacemos lo mismo para obtener uno más. El mismo procedimiento, es decir, aquí vamos a ponerle con verdecito. Esta es la hipotenusa. Entonces lo trasladamos aquí. Nos va a quedar algo así. Y pintamos el nuevo que sea perpendicular a esto con la misma longitud y entonces tendríamos otro triángulo rectángulo pero con lados e hipotenusa enteros pero más chiquito que el anterior. Y luego sobre este volvemos a hacer lo mismo. Trasladamos este aquí y pintamos el perpendicular y los unimos con el otro lado y vamos a tener otro triángulo, etcétera. Entonces repetimos ese procedimiento este, muchas veces y así indefinidamente. Entonces, ¿qué va a suceder? Voy a poner aquí, ¿qué ocurriría con la hipotenusa y con los catetos, ¿no? Es decir, al poner yo aquí y con los catetos quiere decir que ocurre exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué ocurriría con las hipotenusas? Pues van a formar una sucesión infinita de números naturales. Una sucesión infinita y decreciente, voy a ponerle. Infinita decreciente de números naturales. Lo cual no se puede. Lo cual genera una contradicción. ¿Por qué? O sea, es una contradicción porque, eh, o sea, hay que preguntarse, ¿puede existir una sucesión infinita decreciente de números naturales? Pues no. Entonces aquí sería la contradicción es, pues no puede existir
una sucesión infinita decreciente de números naturales. No se puede porque sin importar, vamos a ponerle aquí, pues sin importar el valor del natural n con el que empecemos, seguramente ya lo vieron, ¿no? Pero yo lo escribo. Con el que empecemos, tan solo existe una cantidad finita de naturales, menores que él, menores que él. O sea, por ejemplo, hagan de cuenta que los naturales empiezan con el uno, luego sigue el 2, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, si mi número es el 1000, antes de 1000 hay 99 números naturales nada más. Entonces no puedo tener una sucesión infinita de naturales porque no tengo un número infinito de naturales. Eventualmente voy a llegar al uno y ese va a ser el último. Entonces esa es la contradicción que tenemos aquí. Si nosotros seguimos haciendo este proceso y este número fuera un número natural, según lo que hemos mostrado aquí, entonces eso sería contradictorio porque no puedo hacer eso de manera infinita y que me siga dando un número natural porque tal sucesión no existe. Y entonces, por lo tanto, raíz de 2 es un número racional. Digo, no es un número racional. Y esa sería una segunda demostración de, de este hecho, ¿no? Es decir, a ver, vamos a escribir. Aquí ya lo dije con palabras. Entonces, vamos a ver qué es así. Si X es natural, vamos a ver, veamos qué es así. Porque nada más lo dije platicadito, ¿no? Pero, ¿cómo lo haríamos? Pues, como por construcción, los triángulos ABC y el triángulo DCE son semejantes. Entonces, el lado DC, ¿dónde están? El DC, este, el DC es al AB como el DE, que es esta hipotenusa, es AC por semejanza de triángulos. Entonces, DC es a AB como DE es a AC. ¿Ok? Es decir, si tengo dos triángulos semejantes, pues el cociente de un cateto con otro y de su hipotenusa con la hipotenusa del otro es una constante. Esa razón es una constante, es lo que dice aquí. Es geometría elemental. Entonces, este, y DC ya habíamos visto que era, ¿dónde está? DC es M menos N. AB, por eso los marqué aquí. AB es N. DE, DE es X, el que llamamos X. Y AC, ¿dónde está? Por aquí dijimos, llamamos X a la hipotenusa, es decir, X es igual al segmento de E. Ahí está. Entonces, y AC es la hipotenusa original que es M. Aquí está. Es M.
Entonces, ¿qué nos dice esto? Que x es igual a m por m menos n sobre n. Esto sería igual a m cuadrada sobre, bueno, a m cuadrada menos mn entre n. Y esto sería m cuadrada sobre n menos m. Pero por hipótesis, m cuadrada por hipótesis. M cuadrada es, ¿qué? Es con lo que empezamos. Es 2n cuadrada sobre n menos m. Y esto es igual a 2n menos m. Aquí no hay problema porque n es natural. Entonces se puede dividir aquí, ¿no? En todo esto. Y ahora como n era mayor que m, no, m es mayor que n. Sí, ¿no? A ver, ¿dónde está esa hipótesis? Si n es menor que m, entonces 2n es menor que 2m. Entonces 2n menos m, bueno, y de hecho es menor que 2n y si le sumo m, ¿no? Entonces 2n menos m es menor que 2n, que es un número natural. Entonces lo que quiero decir es que todo este, 2n menos m, es un número natural también. Entonces la hipotenusa x es un número natural según lo que está aquí, que es lo que habíamos afirmado acá. ¿Qué pasaría si x fuera natural? Ah, pues llegaríamos a la contradicción que está aquí. Entonces tenemos que demostrar que efectivamente ese x es natural. Eso lo hacemos con semejanza de triángulos y entonces hemos obtenido que x efectivamente es natural. Y entonces pues eso no se puede porque tendríamos una sucesión infinita de números naturales, ¿no? Que volvemos a hacer esto, repetimos el proceso y vemos que nos vuelve a dar un número natural, etcétera. O sea, de hecho, si se dan cuenta, para hacer esto de manera más formal tendría que hacerlo por inducción realmente. Entonces, hacerlo hasta el paso K, ver que esos triángulos son semejantes, luego hacerlo para el K más 1, etcétera. Pero con esto es suficiente si optan por utilizar esto en el examen. Que yo no lo recomendaría, más bien es como parte de la clase, entonces, pero si a alguien le gusta esta demostración, pues la puede hacer. Ahora vamos a hacer una demostración, una última demostración geométrica, que sería la cuarta. De nueva cuenta, si quieren usar esta, pues pondrían todo esto hasta aquí y de aquí siguen. Yo voy a tomar esto ya como que ya lo hice. Entonces, de la ecuación 1, tenemos que m cuadrada es igual a 2n cuadrada. Entonces vamos a partir, tenemos n cuadrada más n cuadrada, entonces tenemos el triángulo ABC, el mismo, isósceles, rectángulo, de lados n e hipotenusa m. Entonces déjenme pintarlo otra vez. Tenemos el triángulo así, dos lados iguales y los unimos con la hipotenusa. Ahí está. Entonces es el triángulo ABC. Ok, ahora eh, vamos a, bueno, y lo mismo, ¿no? Este es M, este es N y este es N. Entonces vamos a construir un triángulo semejante al triángulo ABC, pero de manera que la hipotenusa coincida con AB, nuestro nuevo triángulo. Entonces, para eso vamos a tomar el punto medio el punto medio de AC.
tomamos el punto medio de AC y de ese punto medio trazamos la recta que lo une con el punto B. Digamos que el punto medio está por aquí. Si lo hacemos bien con regla y compás, lo hacemos perpendicular. De manera que tenemos este triángulo rectángulo cuya hipotenusa, o sea, este va a ser un lado, este va a ser otro lado y la hipotenusa va a ser AB, que es lo que les decía. De esa manera. Entonces, vamos a poner aquí como una observación que el segmento BD, a este le voy a llamar, a este puntito le voy a llamar T. Entonces ya sabemos que AC vale M. Entonces, el segmento BD, el BD, es perpendicular a AC por construcción. Entonces, aquí ya no lo voy a escribir. Bueno, a ver, vamos a escribirlo. Porque en realidad es la diagonal del cuadrado. Entonces, si yo hiciera el cuadrado completo, tendría esto. Entonces, esta línea roja realmente es la diagonal de este cuadrado, de lados n. Y la diagonal, las diagonales se cortan, o sea, son perpendiculares una a otra, por geometría elemental. Pues vamos a ponerle aquí, en realidad, es la diagonal y semidiagonal del cuadrado de lados n, que se forma reflejando el triángulo ABC respecto a AC, si lo quieren ver así. Este triángulo lo reflejo respecto a esta línea y obtengo esta parte punteada que puse acá, que realmente es el cuadrado de longitud n, y entonces esta es una diagonal del cuadrado, esta es otra diagonal, y las diagonales se cortan de manera perpendicular una a otra. Ese es un teorema de la geometría euclidiana que pueden usar aquí. Y las diagonales de un cuadrado son ortogonales entre sí. Seguramente esto lo demostraron o lo van a demostrar en geometría moderna. Entonces, lo podemos usar. Y se cruzan en su centro. En su centro, que en este caso es D. Entonces, lo que quiere decir esto es que el triángulo ABC es semejante, el triángulo ABC es semejante a al ABD, o al BDA, como le quieran llamar. Al triángulo BDA es semejante por construcción. Ahora, entonces lo que tenemos es este triangulito de aquí, que sería algo así. Bueno, si lo hacen bien, con la regla y el compás se va a ver aquí. Pues no tengo, bueno, sí tengo, pero se hace más complicado. Tengo A, B, D, entonces este mide N. Y este de aquí, como es la mitad de AC, todo este mide M. Entonces la mitad sería M sobre 2. Este sería M sobre 2. Y como esta es la otra diagonal, también mide M. Y como se corta en el punto medio, este también mide M sobre 2. Entonces, por cosas de geometría, eso mide M sobre 2 también. Este vamos a llamarle K y este también K. Entonces, como M cuadrada es igual a 2N cuadrada, sabemos que, bueno, eso implica, por el lema 1, que M es par.
Es decir, m es igual a 2k, donde k es igual entonces a m sobre 2, ¿ven? Es esto que está aquí, que es un número natural, se supone. O sea, si m es par, m es igual a 2k para algún k en los naturales. Vamos a ponerlo así. O sea, m es par, es decir, m es igual a 2k para algún k en n. Y entonces lo que esto me dice es que k es igual a m sobre 2. Y m también es un número natural. Me está diciendo que m sobre 2 es un número natural. Ahora, pero también con lo que vimos en la primera demostración, n es par. O sea, como vimos en demostración 1, n es par también. ¿Eso qué quiere decir? Que n es igual a 2L, donde, o sea, para algún L en los naturales. Es decir, L es igual a n sobre 2. Es un número natural, lo mismo que k. Aquí está. Es lo que nos dice, ¿no? Y de esta ecuación, entonces k es igual a m sobre 2 y L es igual a n sobre 2. Entonces, ¿cómo está ocurriendo esto? Pues la suposición de que raíz de 2 es racional conduce, o sea, vamos a ponerle aquí como una observación, recordando que esto es parte de la clase, ¿no? De las horas que faltaban. Entonces, suponer raíz de 2 racional conduce a que podemos construir un triángulo isósceles rectángulo con hipotenusa n, un número par, y catetos enteros. Cateto m sobre 2 entero, m sobre 2 entero k. Pero si esto es así, entonces podemos generar otro rectángulo. Entonces podemos generar eh, con base a él, vamos a ponerle, con base a él, otro triángulo rectángulo isósceles menor, o sea, porque se fijan, este triangulito es más pequeño que el anterior. Y entonces vuelvo a repetir el mismo proceso. Nada más que ahora mi triángulo es este pedacito. O el de abajo, el que quiera. Entonces vuelvo a repetir el proceso y lo que voy a generar es, ahora lo voy a partir a la mitad otra vez y voy a generar otro triángulo. Y luego vuelvo a generar ese proceso y vuelvo a generar otro. Igual como el primero. Y luego vuelvo a repetir el proceso y vuelvo a generar otro y así me sigo. No sé si entiendes. Entonces, podemos generar otro triángulo isósceles menor con hipotenusa par entera, un número entero y catetos enteros que miden la mitad de la hipotenusa. Entonces, en este primero, los catetos miden m sobre 2.
Y ahora la hipotenusa sería n. Cuando forme el siguiente, los catetos del nuevo, que es este amarillo, van a medir n sobre 2, por ejemplo. Y luego voy a partir la m sobre 2 y los catetos van a ser m sobre 4. Y así voy a seguir. Entonces repetimos esto. Este proceso. Y generamos otro triángulo isósceles. Y luego repetimos y obtenemos otro más. Y así indefinidamente. Entonces vamos obteniendo todos estos triangulitos que estoy poniendo ahí. Entonces, esto es decir que existen m y n números enteros positivos, tales que cuantas veces los dividamos a la mitad, siempre van a resultar o vuelven a resultar cantidades enteras. Es decir, siempre voy a tener, o sea, voy a tener esto que está aquí repetido indefinidamente. Es decir, que cada uno de estos, n sobre 2 cuando me salga, o k sobre 4, perdón, m sobre 4, n sobre 4, etcétera, siempre me va a dar que es un número natural. Y esto no es posible, lo cual no es posible. Por la misma razón por la misma razón de la demostración anterior, porque no tengo una sucesión infinita de naturales hacia abajo, ¿no? O sea, pongan ustedes que la m es un número par, no sé, 2000 por ejemplo. Y entonces lo que dice esto es, tú puedes ir partiendo esto infinitamente y vas a obtener m menos 2 un natural. Bueno, si divido esto entre 2, pues sí, porque me queda 1000, ¿no? Si vuelvo a dividir esto entre 2, entonces que sería m sobre 4, me da 500, que sigue siendo un natural. Luego si vuelvo a dividir entre 2, o sea, m entre 8, sería 250, que vuelve a ser natural, ¿no? Divido entre 2 otra vez, y entonces esto me da 125, que es natural. Divido entre 2, que sería 6. Ah, no, aquí, a ver. 1000, la mitad de 1500, 250. Ah, bueno, sí. Y aquí, por ejemplo, ya se acabó porque 125 entre 2 ya no es un natural. ¿Ok? Entonces, eso es la contradicción con lo que está aquí. Que no tengo una sucesión decreciente infinita, de manera que siempre parta un natural en 2 y me vuelva a dar un natural. Eventualmente eso va a parar. Ok, entonces con eso ya tenemos las demostraciones. Ahora hay algo que se llama espiral de Teodoro, que yo pensaba que era el de las ardillitas, pero no, 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 es un Teodoro, creo que griego o algo así. Entonces, si ustedes busquen esto en internet, nada más, es una curiosidad, ¿no? Empieza con voy a pintarlo así medio feo, con el triángulo de lados 1, 1, supongan que son del mismo tamaño, y luego aquí, me diría raíz de 2, por ejemplo, ¿no? Y luego,
lo que va haciendo es raíz de 2, luego con 1, este mide 1. Entonces, por el teorema de Pitágoras, estos serían los lados. Por el teorema de Pitágoras, este que es más chiquito que raíz de 2, nos daría un triángulo con hipotenusa raíz de 3. Y luego vuelve a hacer otro triángulo perpendicular aquí, de lado 1. Este tiene lado raíz de 3, y entonces la hipotenusa nueva sería raíz de 4. Luego vuelve a hacer uno perpendicular, y entonces este sería raíz de 4 y 1. Esta hipotenusa me diría raíz de 5, y así va construyendo una espiral. Este sería raíz de 6 y así va. Raíz de 7, etcétera. Entonces, y así sigue, ¿no? Sigue, sigue, sigue. Entonces, esa espiral realmente va a tender a una espiral de Arquímedes, que es esta cosa que va como así, ¿no? Bueno, es la espiral de Teodoro, donde tiene todos los números, las raíces, esta raíz de 2, de 3, de 4, de 5, etcétera, y va poniendo todos. Entonces, si les interesa eso, búsquenlo en internet, está. Ahora, ¿qué nos quedaría? Lo último, el problema, este, sería teorema 4, que es el problema de la tarea el inciso B, problema 41 o 42, no me acuerdo. Si P es distinto de 1, es primo, entonces raíz de P no es racional, no es número racional. Demostración. Igual que con raíz de 2, ponemos que raíz de P es un número racional. Entonces, esto lo que significa es que existen M y N en los naturales tales que son primos relativos, igual que 1, y entonces raíz de P lo puedo escribir como M sobre N. Entonces, P sería M cuadrada entre N cuadrada, lo cual implica, bueno, así como lo hicimos hace ratito, sería M es raíz de P por N, y entonces M cuadrada es P por raíz de, perdón, por N cuadrado. Y ahora la demostración de esto pues es aplicando el lema 2 para N igual a 2, vemos que M tiene factores primos múltiplos de 2. O sea, porque acuérdense, ¿esto qué significa? Que tengo P1, N1 hasta Pn, bueno, Pk o Pl, Nl, y eso es igual a P por otros primos con los que puedo descomponer N cuadrada por el mismo lema, que sería P1', N1' hasta Pl', Nl' al cuadrado. Entonces de este lado tengo P1, 2N1, etcétera, hasta PL, 2NL. Tengo L factores primos. Y de este lado pues tengo P y luego tengo P1', 2N1', etcétera, hasta PL', NL'2. Entonces de este lado tengo L' más 1 factores primos. Entonces, eso es una contradicción por el teorema fundamental de la aritmética. Porque, pues, si m cuadrada es igual a 2n cuadrada, ambos tienen que tener la misma descomposición en números primos. Cosa que no sucede, por lo tanto,
raíz de P no es un número racional. Y con eso ya tendrían su problema del examen. Entonces, recomendación, pues pueden utilizar la demostración 2 que ya vimos con ese lema que les va a servir para demostrar la parte B. Y para dejar esto como es clase de recuperación de lo de Arturo que pueden ver después con calma, no estoy diciendo que la vean ahorita en su tiempo libre, ¿no? En su día de asueto, la pueden ver mañana o el domingo. Teorema 5, que es el problema siguiente de la tarea, pero ese no viene en el examen, pero bueno, sirve para complementar. Si P es un primo distinto de 1, primo, entonces raíz de P a la N no es no es racional, perdón. Para toda N natural, N mayor que 1. Entonces la demostración es igual. Supongamos que raíz de P a la N es un natural. De hecho, el teorema, más bien, este teorema 4 sería como una consecuencia del teorema 5 para el caso en que n es igual a 2, por ejemplo, ¿no? Supongamos que raíz de P, pero lo puse así para que tengan el de la tarea, a pesar de que Arturo ya lo subió, pero bueno, ya tienen dos explicaciones diferentes, pueden tomar la que más les guste o la suya propia, ¿no? También. Entonces supongamos que raíz de P a la n es racional. Entonces eso significa que existen m y n en los naturales primos relativos, tales que raíz de P, raíz enésima de P es igual a m sobre n. Entonces m es igual a n por raíz enésima de P, lo cual implica que m a la n es igual a P por n a la n. Y de nueva cuenta por el lema 2, este m lo puedo escribir como P1 a la N1 elevado a la N, etcétera, hasta PL por NL elevado a la N. Y este es igual a este primo P por un P, un primo de L' a NL' a la N, etcétera, hasta, perdón, P era 1. P1, N1' a la N hasta P L', NL' a la N. Entonces lo que dice esto es que, es decir, el número de factores primos a la izquierda es múltiplo de n y el número de factores primos a la derecha es múltiplo de n más 1. Y eso es una contradicción, ¿no? Porque n es mayor que 1 y es una contradicción con el teorema fundamental de la aritmética. Ambos tendrían que tener el mismo número de factores primos. Ahora, el hecho de que n sea mayor que 1 es importante porque eso significa que, o sea, an más 1 no es múltiplo de n. Si n es mayor que 1. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos n cosas multiplicadas por cierto número, pero si n es mayor que 1, o sea, este número de aquí, no va a ser un múltiplo de n más este que tengo aquí. O sea, por ejemplo, si a vale 1 y tengo n más 1, no va a ser múltiplo de n, solamente si n es mayor que 1. Entonces, por ejemplo, 2 más 1 es 3,
no es múltiplo de 2, por ejemplo. Para n igual a 2. Si pongo n igual a 1, sí, el 2 es múltiplo de 1, por ejemplo, ¿no? Pero si n es distinto de 1, si n es mayor que 1, entonces n más 1 no es múltiplo de n, por lo cual este lado no puede ser igual a este, porque no tiene el mismo número de factores primos. Y bueno, esa sería la demostración. Entonces con esto ya queda recuperado todo lo que el doctor Arturo tenía pendiente, además de que él hizo un gran esfuerzo y le subió los ejercicios que faltaban por hacer. Entonces con esto... Ah, también en el problema de campo les dije que agregaran lo de eh, que demostraran que no es un campo ordenado y también que mostraran que, o sea, que dieran una relación de orden para ver que el campo sí es bien ordenado. Bueno, no el campo, sino el conjunto Z2 es bien ordenado, lo cual ya vimos en clase el miércoles, entonces no hay ningún problema. Solo faltaría creo que el último problema, pero ese creo que Arturo se los va a subir en estos días. Entonces con eso ya estarían listos para el examen de lunes. Y esto pues es como parte de la clase, entonces el martes vamos a empezar con la parte ya de la construcción de los números reales.